¿Cómo contar parte de la historia de Zacualpa, un municipio de El Quiché, ubicado a 206 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala? Hagamos una retrospectiva de tiempo. El 23 de diciembre de 1523, Pedro de Alvarado, enviado por Hernán Cortés, salió de México para conquistar Guatemala, con un ejército de soldados e indígenas que se habían ofrecido como vasallos y súbditos del rey de España. Al iniciar la colonización del estado de Guatemala, inició la evangelización de las comunidades y pueblos indígenas, donde se iniciaron las primeras construcciones de las iglesias católicas. Una de las primeras iglesias católicas en construirse fue la iglesia de la Ermita de la Concepción de Salcajá, que fue construida en el año 1524. Los procesos de conquista seguían en diferentes lugares de Guatemala. Años más tarde, al noroccidente de lo que hoy es el departamento de Guatemala, se edificaba otro templo católico. Según el historiador César Enrique Lucas Arévalo, basado en un par de documentos de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, se menciona la iglesia parroquial de Zacualpa, que fue construida en el año 1529. Mi nombre es Fray Alfredo Estrada, fraile franciscano de la provincia Nuestra Señora de Guadalupe, de Centroamérica, Panamá y Haití. No tenemos datos oficiales de su arquitectura, pero según datos de la promulgación de los curatos de Santa Cruz de Quiché, Zacualpa y Zacapulas, allá por los años de 1684, ya existían templos. Entonces aproximadamente fue construido entre el año de 1540 y 1684, cuando residían en este lugar geográfico de Guatemala los misioneros dominicos. La construcción de la Iglesia Católica de Zacualpa se ubica en el periodo de la arquitectura guatemalteca entre el año 1524 y 1590, según la obra Prolegómenos a la historia del plástico en Guatemala del escritor Manolo Hernández Castellanos. Lo mejor es de que está construida por los primeros que vinieron entre los españoles, fueron franciscanos y dominicos. Y los dominicos fueron los que tuvieron su sede aquí en Zacualpa. Ellos eran los que trajeron al principio, la primera imagen que existió en Zacualpa fue San Antonio de Padua.
se pueden destacar documentos que indican la construcción de la Iglesia Católica en el año 1529, siendo una de las primeras construidas en el proceso de la conquista del territorio guatemalteco. Se cree que el pueblo de Zacualpa fue fundado en el año 1549 con la finalidad de evangelizar y mantener el orden y control de los habitantes indígenas que vivían dispersos. El nombre de Zacualpa ha sido derivado del posible fundador Diego de Roblero, aunque también durante cierta época se le conoció como Azacualpa, la Zacualpa o Espíritu Santo de la Zacualpa, que posiblemente proviene del náhuatl Zacualpan, que significa lugar de encierro o escondite. En el año 1549, la iglesia estaba sujeta al convento de Zacapulas, según el cronista Francisco Jiménez. En 1800 pasó a pertenecer a la vicaría de Santa Cruz del Quiché y el corregimiento de Tecpan-Atitlán, Sololá. Nuestro templo posee solamente una nave central donde se reúne toda la feligresía para la celebración de los sacramentos de nuestra Iglesia Católica. Nuestro templo parroquial no posee catacumbas o cementerios internos. Respecto a los terremotos e incendios dentro del templo parroquial, solamente sabemos que con la gracia de Dios no se ha destruido en su totalidad. Por eso siempre se ha reestructurado con las ayudas que mencionamos anteriormente. Según investigaciones, el 12 de agosto de 1713, la iglesia se había incendiado y para su reconstrucción fue solicitado al corregimiento de Tecpan que autorizara la adjudicación de la cuarta parte de los atributos del municipio de Zacualpa, recibidos durante 4 años, siendo autorizada dicha petición en 1714. En 1792 se describen otros daños que el templo había sufrido. Se hace otra nueva solicitud a la alcaldía de Sololá, para lo cual se necesita madera, cal, tejas, adobes, piedras y otros. Mis recuerdos de niña son cuando don Ángel Montúfar de Chinique cambió toda la teja y cambió toda la madera. Eso fue más o menos en el año 1947, que yo ya corría por todas esas grandes paredes que son bien anchas, junto con otras niñas, ¿verdad? Que éramos las más traviesas, y nos velábamos que don Ángel estuviera en el otro lado para nosotros poder subir por las gradas y subirnos a la otra parte a correr ahí, ¿verdad? Entonces recuerdo que le estaban cambiando esos grandes tendales que tienen las orillas para luego poner las demás, ¿verdad? Para que ir poniendo la regla y todo eso para poner la teja. El 7 de septiembre de 1815 se informa a la alcaldía de Sololá que el templo ha sufrido otros daños. El mismo año, el albañil Gaspar Turnil visita Zacualpa e informa a dicha alcaldía de que el presupuesto no baja de 500 pesos. Con el terremoto de 1917, las paredes laterales y posteriores de la iglesia sufrieron severos daños, por lo que hubo necesidad de botarlas. El templo parroquial de Zacualpa tiene para una capacidad aproximada de 600 personas de pie o 400 personas sentadas en bancas de madera. Este templo parroquial seguramente fue construido por los frailes misioneros dominicos, que fueron los primeros frailes evangelizadores de esta zona de Quiché. Su fachada o entrada es hacia el poniente en la caída del sol
significando que desde donde nace el sol hasta su ocaso, somos de Dios. Aquí en la tierra no es el final de la vida. Hay otro lugar que se llama cielo o vida eterna. Todos, en un momento dado de la historia, fallecemos y nuestra alma se entrega a nuestro buen Dios, o sea, en el poniente, hacia el encuentro de Dios. Por dentro el templo cuenta con nichos para los santos, ventanas grandes con vidrios de colores y particularmente cuenta con un retablo de madera elaborado en la década de los años 80 de este siglo y que sigue el mismo modelo simbólico de la fachada del templo de Zacualpa. Por dentro tiene las imágenes que son antiguas, que ya son coloniales, ¿verdad? Que no son hechas por las manos de ahorita de nosotros los pecadores, sino los frailes construyeron todo eso. Vinieron muchas imágenes que vinieron desde España. Solo nuestro patrono ya es construido aquí en Guatemala, que es la Santísima Trinidad. Lo más antiguo son algunas imágenes de santos o santas de madera que se guardan en el retablo en el altar mayor del templo. La pila bautismal que se encuentra en la parte de atrás de la iglesia y el retablo de madera tallado y pequeño que se encuentra a un costado del presbiterio del templo. Aunque estos datos no los tenemos como datos oficiales de nuestra investigación. Luego trajeron ya a la Virgen del Rosario, que es nuestra patrona también y que ocupa el altar mayor. Está hasta arriba del retablo. Ya el retablo que tenemos ya es de nuestros tiempos porque tiene, no sé, más o menos 12 años de que se hizo. Ese lo empezaron a construir, lo hicieron totalmente en Chajul por las señoras de la cofradía, no cofradía, sino que se llamaban las señoras del Espíritu Santo, porque son las que cambian cortinas y todo eso, y con la ayuda de todo el pueblo, ¿verdad? Porque ellas hacían rifas, hacían de todas cosas para que ingresara dinero para pagar ese retablo. Porque del antiguo solo he visto 2 pilares del antiguo retablo que están en la antigua Guatemala. Las dimensiones de nuestro templo Espíritu Santo es un rectángulo que mide 46 metros de largo por 12 de ancho y la altura en su fachada es aproximadamente de 15 metros. Está elaborada principalmente de piedra, barro, madera, tejas y cal. La fachada está elaborada de piedra, destacando símbolos cristianos católicos y signos que representan el lugar de Zacualpa, escudo de los frailes, dominicos o de Santo Domingo de Guzmán, que fueron parte de los primeros evangelizadores de esta zona de Guatemala en Quiché. También ahí aparece figuras angélicas que cuidan del templo, frutas de la madre naturaleza como signo de vida y en la parte más alta la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En la fachada se encuentra esculpido el escudo de España, ya que los primeros misioneros dominicos, franciscanos y mercedarios procedían directamente del país español del continente europeo. Durante los últimos años,
Las remodelaciones se han realizado con la colaboración de los fieles laicos y el gobierno central de Guatemala. Actualmente no contamos con un memorial de la construcción del templo parroquial. Había una cueva que empezaba aquí, empezaba en la iglesia, ¿verdad? Bajo el altar mayor. Salía, pasaba todo eso. Y salía hasta aquí en la poza del Coche, en el río Chiquito. Ahí está la entrada, pero ahora ya la taparon con ladrillo, ahí en el terreno de Luis Valdés. Y ya estaba destruida, pues ya no. Y como ya se ha construido mucho, seguro cuando se topaban con ese túnel lo rellenaban, ¿verdad? Y así. Pero yo sí entré una vez de 6 años, acompañando a mi papá, a don Pancho Rodríguez, a Tío Rico Méndez y no sé quiénes otros que les gustaba el tacuacino. Entonces nos metíamos por la casa de Papá Neto ahí y íbamos a meternos a ese túnel porque ahí agarrábamos buenos tacuacines. Y así fue como yo entré allí. Y en el tiempo en que yo entré, yo no sabía. Yo solo miraba que habían unos platos dorados y unas copas doradas, pero no sabía yo qué era, ¿verdad? Todavía estaba muy pequeña, ni siquiera había recibido doctrina. Pues era para guardar cosas sagradas, porque ahí lo que vi yo, esos platos y todo eso, eran las patenas, los cálices para el vino, las patenas para las hostias y todas esas cosas así, ¿verdad? Habían unas imágenes allá adentro también, más pequeñas, pero habían. Y de ahí, se terminaron. Ya no se supo nada. De lo que sí recuerdo también era que mirando al poniente, al lado izquierdo, o mirando a la puerta de la iglesia, al lado derecho, era un cementerio. Porque nos contaba mi abuelo que aquí había pegado la pandemia del cólera y había muerto demasiada gente que ya no daba tiempo de irla a enterrar al cementerio, sino que la enterraban ahí. Y habían varios panteones, varios mausoleos. Y nosotros los niños jugábamos ahí, nos metíamos y brincábamos sobre ellos y jugábamos, ¿verdad? Y todo. Mi papá tal vez en el 54, 55, estuvo escarbando en cerritos y encontró varias vajillitas que después cuando las sacó se volvieron arenita como de volcán y solo tenían una perla encima, las hojitas, que por esas perlitas le daban 200 quetzales en aquel tiempo, que valía ¿cuánto? Era como que hoy le hubieran dado 50,000, ¿verdad? Le daban 200 quetzales, 100 quetzales, así. Pero nunca encontraron lo que ellos querían encontrar. Esas vasijas estaban llenas de oro, pero como eran muy mal hablados los trabajadores que tenían, porque ahí habían tumbas, como antes enterraban a la gente parada. Entonces habían varias tumbas, mi papá encontró a 2 y les dieron sepultura ahí mismo, pero ya acostados, ¿verdad? Ya todos sus huesitos metidos entre bolsas. Y les hicieron sus tumbitas. Un espumpo le decía. Llegaba en la noche a excavar, él sí encontró un zafate de este tamaño, con copas de oro, ¿verdad? Y la garrafa de oro también. La iglesia ha tenido varios cambios, lo que en la actualidad conserva su intacta escultura, reflejando su belleza arquitectónica, con estilo del movimiento artístico de renacimiento de la época colonial de Guatemala. Uno de los últimos movimientos telúricos que más daños ocasionó al país fue el terremoto del 4 de febrero de 1976. Antes de la catástrofe, el templo tenía cernido de cemento.
dejando libre todo lo resaltado. A partir de este acontecimiento, el Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, iniciaron el proyecto de restauración. Con el apoyo de la comunidad, descubrieron toda la piedra de obra hasta dejarla descubierta y apreciar lo que hoy vemos en la actualidad. Y en el año 1976, pues acá fue la sorpresa de un 4 de febrero que amaneció el pueblo de Zacualpa casi en las calles, y cuando Dios dio la luz del día, nos dimos cuenta que muchas casas estaban totalmente destruidas, totalmente rajadas, y muchos nos conglomeramos, hicimos presencia en la plaza municipal. Ese fue el que le hizo más daño a la iglesia, porque ese fue el que casi bota toda la portada. Pero gracias a Dios todos estuvieron atentos a apuntalar todo y para volverlo a construir. Y para eso tomó participación la Asociación Mutualista Zacualpense y algunos del pueblo que quisieron ayudar. En nuestro patrono, el Espíritu Santo, sin duda nos cubrió y nos libró de que nuestra iglesia, que es santa por supuesto, pues no sufriera tantos daños. Pues en ese terremoto, pues mucho tiempo tuvimos que estar durmiendo fuera de nuestros hogares, fuera de nuestras casas. Recuerdo pero muy como que hubiera sido el día de ayer, cuando las personas hicieron sus champitas en el campo de fútbol y muchos en la plaza pública. La primera impresión fue tristeza de ver cómo había quedado, ¿verdad? Porque yo sí venía y estaba en Guatemala, pero venía y me metí entre los puntales que la tenían sostenida. Me decían, tener cuidado. Pero yo sí me metía para ver que estaba muy destruida toda la entrada de la iglesia. En este bello territorio de Guatemala, en el noroccidente de Guatemala, Quiché, en nuestro municipio de Zacualpa, como es de conocimiento de muchos de ustedes, Guatemala sufrió un conflicto armado interno aproximadamente por 40 años. Esto trajo dolor, muerte, desesperanza y también el momento para poder crear lazos de amistad en el proceso de perdón. Corazón del cielo y corazón de la tierra, hoy, Señor, vengo a pedirte permiso. Te doy gracias por esta mañana, por permitir hablar sobre nuestros hermanos, corazón del cielo y corazón de la tierra. Tú conoces a estos hijos tuyos, tus hijas que sufrieron esta masacre. Así también te pido permiso para poder entrar y hablar por nuestros hermanos que sufrieron, que padecieron. La intención era hacer una oposición a los gobiernos dictadores y que de esa manera pudiera haber una transformación en la sociedad, en donde pudiera haber un poco de más inclusión, de justicia,
de trato por igual a las personas, pero en el camino sin duda hubo personas muy interesadas, personas que vinieron de otros países y que pudieron cambiar la mentalidad del propósito que al principio se tenía, y ya se vuelve una guerra muy difícil entre los civiles y el ejército de Guatemala, ¿verdad? Lo que generó el conflicto armado interno fue la lucha de poder. La lucha de poder de grupos inconformes, por ejemplo, en el caso de la guerrilla, grupos inconformes con el actuar del gobierno, pues, que estaba en ese entonces con el fin de llegar al poder. Entonces, para obtener, me imagino, obtener beneficios, pues, que realmente para algunos de ellos era injusto, realmente, que no se estaba tomando en cuenta, por ejemplo, a la gente pobre, la gente más desprotegida. La iglesia creo que ha jugado un papel importantísimo, la iglesia católica, porque también ahí en la iglesia estuvo el destacamento militar por mucho tiempo, y muchos de nosotros pues también tuvimos algunas complicaciones ahí en la iglesia, ¿verdad? Pero prueba de ello es de que aún hay muchas personas que visitan constantemente la iglesia católica, no solo de nuestro municipio, sino que han venido, pienso, de otros países también, no pienso, sino que así es, han venido personas de otros países a conocer la historia. Pasaron cosas tremendas. Aquí pasaron cosas tremendas porque mucha gente, Julio Berriondo por lo menos, que vivía camino por allá arribita del profesor Eric, por ahí tenía su casita Julio Berriondo, el hijo Elalio, se tuvo que ir también. Toda la gente tuvo que huir, pues, porque no solo eran los guerrilleros, era el ejército también. Como parte de la historia, pues también hay algo que guardamos por acá en nuestro corazón, no como un odio o como manera de venganza, no, sino de manera de comentario. Acá en nuestro municipio, durante el conflicto armado, pues hubo muchas muertes realmente. Puedo mencionar a afinado Genaro, tío Genaro Cabrera. Tío Genaro, una persona muy querida en nuestro municipio. A don Antonio Vázquez Gamboa, a don Roberto Noriega, a mi padre, incluso Vitalino Berriondo, que fue asesinado el 12 de julio del año 1982. Pues no quisiéramos pero ni saber quiénes lo hicieron realmente, ¿verdad? Sino que lamentablemente esto sucedió. ¿Y cuántas personas más de las diferentes comunidades acá en nuestro municipio les pudieran seguramente contar a ustedes cuántos de sus hijos, cuántos de sus esposos, esposas, pues fueron asesinados durante este tiempo por X o Y grupo? Pero realmente eso aún nos duele, aún nos preocupa, porque como vecinos pues deseamos realmente que podamos vivir y querernos como verdaderos hermanos. Sukarirqa q'uqwachanimri kiqilwa sublajuart k'axk'olek k'axtjanek chukuyup ark'mak chinxinowak irch'o'q ri tjanna arimaqtaq unaq ri b'ijlarkeri Cuando mataron a Jorge Figueroa, la misma cosa. ¿Y saben por qué mataron a Jorge Figueroa? Porque a él le vinieron a decir de Piedras Blancas que fuera a arreglar un motor de Nixtamal. Y Jorge les dijo que estaba bueno. ¿Cuándo quieren que llegue? Llegate el miércoles, dice que le dijeron. Muy bien, les dijo, allá llego.
que si Jorge estaba desocupado el martes, ya agarró camino y llegó. Todo el patio tenían forrado de ¿cómo se llama?, de petates. Y sobre los petates asoleando y limpiando armas, dice que estaban, ¿verdad? Y fue la gran, y lo vio Jorge. Lo tenían que matar, ¿verdad? Y sí lo mataron. Y precisamente acá, en este templo de Zacualpa, pues nuestro templo sirvió para una base militar donde fue destruido muchas de las propiedades antiguas de la iglesia. En un momento dado fue saqueada. Pero allá por los años, al inicio de los años 80, entonces unos frailes franciscanos llegaron para poder recuperar este templo. Y al darse cuenta, al recuperar el templo, se dieron cuenta que acá tenemos dos lugares donde, en un lugar donde las personas eran martirizadas, donde las personas eran muy sacrificadas a través de dolor, a través de torturas, y después eran echados a hoyos o a un pozo precisamente que se encuentra en este lugar. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, embarazadas. Durante los años de 1980 a 1986, la parroquia fue utilizada por el ejército de Guatemala para violar, torturar y asesinar a hombres y mujeres, para posteriormente ser arrojados en un pozo de aproximadamente 75 metros de profundidad. Hombres, mujeres, jóvenes y niños eran lanzados vivos. Algunos de ellos lograban salir del pozo, narra en una entrevista a la misionera de la parroquia, Juliana García, según el portal web Mapeo de la Memoria Guatemala. Este es un pozo que realmente, si usted se acerca, va a sentir algo impresionante en ese lugar, algo que inexplicable, realmente no les puedo explicar. Y en el primer cuartito donde tuvimos al Santísimo antes, ahí están las manchas todavía de las manos, donde se agarraban y se resbalaban de sangre, que aunque las pintemos no se borran. Ni se lavan y todo, no se borran. Dios sabe por qué. Y están en los dos pendalitos que tiene el cuartito, los ganchos, donde son ganchos, no ganchos redondos, sino que así, algo cuadraditos, donde los colgaban de las manos. Toda la noche pasaban ahí colgados. A mi hermano lo tuvieron colgado. Dice que él ponía los pies de puntillas, pero solo raspaba al piso, pero no lo alcanzaba. Como él es alto, el bicho cenizo. Y al otro día lo sacaron. Que los iban a matar, ¿verdad? A fusilar. Atrás del cuartito. Ahí donde hicieron una panadería. Todavía cuando yo fui a ver y a decirles lo del pozo, que no, que ahí estaban equivocados, que lo sacaran más acá. Que ahí era donde estaba el pozo. Y cabal, ahí fue donde sacaron a muchos, más de 40. Ahí sacaron como 4, habían sacado allá, sobre la tierra nada más, pero en el pozo sacaron como 44. Porque eran 48, creo, en total. Entonces le dije a Fray Luis, no me vaya a construir allá, le dije, donde hicieron adobe, porque ahí habían hecho adobe. Saber para qué, ¿verdad?, los militares. Y se quedó el hoyo, pero era un hoyo como del ancho del patio. Y algo, pues de largo y anchito así. Y ahí los ponían en la pared y ahí les disparaban, ¿verdad? Y caían entre el hoyo. Y después en la tarde solo les echaban gasolina y les metían fuego. Eso porque mi papá, que lo vio, me lo contó. Porque realmente tuvimos momentos muy difíciles en donde se nos vedó la libertad, tuvimos momentos de tener que salir de nuestro municipio, e incluso pues las personas que se quedaron por acá, pues me parece que solo fue el famoso Rafita, que aún conocemos por acá,
un muchacho que trabajó siempre con don Milo Quiñones y lo apodaban el Guau Guau. O sea, pocas personas tuvieron la oportunidad de quedarse acá en nuestro municipio, que era un total abandono, y nos comentaban realmente, ¿verdad?, de la situación que vivían, porque en las calles aparecían los cuerpos de las personas, que los perros también se los comían, ¿verdad? Cuando vivía don Nel Natareno en la casa esa de Papaneto, que era de tío Man, ahí frente a la gasolinera, le llamaron a tía Machita, Lesbia y la Mayra. Dijeron, venga a ver esto. Y le entraron al portón, y atrás del horno había una paredita que se estaba cayendo. Véngase aquí. Oigamos primero, oyeron que no venía nadie y la mandaron corriendo ahí, que miraba para abajo. Habían orejas de seres humanos de diferentes tamaños. Unas con aquellas mosconas verdes ya, ¿verdad? Unas negras, unas blancas, de todos colores. El que se les huyó de allá y mataron aquí en el pocito que teníamos aquí en la zacatera, aquí pues cerca de donde está el bambú. Le salieron de aquí de las carpinterías para abajo, de aquí con Mario para abajo, y de allá, del Injertal para abajo, venían todos y todos dispararon juntos. ¿Quién lo mató? Entre todos, ¿verdad? Pero ahí cayó en el pocito. Y ese pozo lo queríamos mucho todos los de aquí abajo, los pocos que vivíamos aquí abajo, porque ahí veníamos a traer agua limpia para tomar. Ya no bajábamos con don Jano a traer agua. Y ahí los vio cuando los descargaron, pues todos. Y los metían entre el pozo, porque ahí tuvo una granja don Ovidio Girón. Y él tenía pozo. Y cabal llenaron el pozo ahí de cadáveres. Cuando se inició la exhumación del pozo, esos 45 restos se lograron sacar. De ahí, pues al terminar de la exhumación, un joven en el sueño le decía que faltaba él. Y de joven a joven le decía, falto yo, y no lo dejaba en paz. Y este joven se inicia él a buscar dónde más habían restos. Y luego, pues al ver, al conocer que ese pozo ya no tenía nada, y luego pues de una rana se le paró en el pie y estaba helada, del susto cayó en el pozo. Y cuando luego él vio el resto de un niño, y ahí se inicia otra vez esa exhumación, y ahí se encontró la madre y el niño. En la noche siguiente, el niño le dice al joven, gracias, ahora soy libre. Tenemos pues todos los datos de las exhumaciones de todas las víctimas que en nuestro territorio parroquial y en este municipio de Zacualpa tenemos registrados todos esos datos. Las exhumaciones que directamente aquí en la parroquia
se inició en el 2000. ¿Qué se encontraron con ellos? Lo que llevaban en la bolsa, algunos llevaban semillas de maíz, de ayote, frijol, y algunos se encontraron con rosarios en las bolsas de los pantalones. Y por eso mismo que nosotros como iglesia pues queremos decir que la vida de nuestra gente no tiene un precio, es invaluable su vida, el testimonio de los catequistas, de los celebradores de la palabra y de aquellas personas que desde su compromiso cristiano pues dieron su fe, dieron su vida precisamente por esa fe, la fe en Jesús y el compromiso con la iglesia. Tiraron a una mujer con su bebé y esa mujer fue la primera en caer en ese pozo. Ese pozo ya estaba, ese pozo tenía agua, pero con la sangre de la madre se secó. Y con esa sangre ya coagulada, empezaron a tirar a otros hombres. Fueron 45 varones que fueron lanzados a ese pozo. Eran más, pero algunos lograron salir. En el 2003 se hace otra exhumación en el cafetal. Le llamamos cafetal, es otra etapa que hay aquí en la parroquia. Y ahí se encontraron restos de varones. Y esos restos, algunos tenían su ropa, 17 aproximadamente, entre 19 o 17, no se logró identificarlos. El resto fueron identificados por ADN a través de sus familiares, asesinados en los años 80. Asesinados en los años 80. Asesinados en los años 80. La hermana Ana María me contaba que oía cuando subían las gradas y se quejaban, ¿verdad? Y ella muchas veces tuvo la intención de salir, pero ya cuando iba llegando a la puerta sentía los piezones así, dice, todo su cuerpo pesado, ¿verdad? Ya no se regresaba a dormir, pero oía los quejidos, dice que se quejaban. Y aún ahora, cuando uno viene ya tarde en la noche en esa calle de la gasolinera parada con Odilia, a veces van llorando, dice, delante de uno, y uno no mira a nadie, van quejándose y llorando, hablando en lengua de todos los que el ejército mató, porque todos los que estaban entre el pozo, esos el ejército los fue a matar a Tunajá y se los trajo en el camioncito del dulce que venía a traer dulce a Xoy, pero aquí los cambiaron, ¿verdad? Y se cambiaron eso y se fueron y les tuvieron que ir a mostrar a dónde habían ido. Y ahí entre una cueva aquí en Tunajá estaban todos metidos ahí, los mataron a todos, los subieron al camioncito y se los trajeron. Mi papá vio él los vio de arriba en la peña y se acostaron él y el Cirilo, su mozo, a ver, ¿verdad? Y vieron que el camión no iba chorreando agua, sino sangre en la carretera, ¿verdad? Hasta que se fue para allá. Fueron enterrados, se hizo las inhumaciones en el cementerio, ahora ellos descansan en el cementerio. Hay un lugar donde ellos están descansando, exclusivamente para nuestros hermanos
que fueron asesinados en los años 80. Y en el 2003 fue la última exhumación que se hizo en la parroquia. Entonces en esta capilla nosotros tenemos las dos capillas, la capilla del Pozo y la capilla de los Mártires, donde celebramos Eucaristía y muchas personas de este lugar o personas extranjeras vienen a este lugar a ver, a conocer los lugares. El pozo que yo mencionaba que está en la iglesia, pues ahí está todavía. Los invito a que vayan a visitarlo, que lo conozcan. Le hicieron un cuartito muy especial con detalles de cada una de las cosas que ahí sucedían. Hay unos lacitos ahí donde ahorcaban a la gente, la colgaban, no sé qué más hacían, pero fue un lugar de tortura. Y que para nosotros los acualpenses es un lugar sagrado, al igual que nuestra iglesia, porque ahí realmente estuvieron muchas personas durante mucho tiempo, hasta que hubo personas valientes que decidieron pues buscar a sus familiares y poder darles cristiana sepultura. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de poder visitar la iglesia católica, pues ahí hay varias fotografías que muestran cuántas personas fueron exhumadas, fueron sacadas de un pozo y posteriormente reconocidas por su familia o a través de exámenes que hacían de ADN para poder identificarlos y posteriormente pues llevarlos a donde corresponde, ¿verdad? Al cementerio general de nuestro municipio, porque realmente no era justo que las personas permanecieran todas juntas en un lugar, ¿verdad? El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico sobre las violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia a Guatemala, Memorias del Silencio y medios digitales como Plaza Pública y Nómada, narran algunas de las atrocidades realizadas durante los 36 años que duró el conflicto armado interno en Guatemala. Una de estas recopilaciones, Nómada, cuenta la historia del niño Juan Barrera Méndez, de 12 años de edad. Según testimonios de la diócesis del Quiché, Juan Barrera era sumamente solidario con las necesidades de sus vecinos y demostraba mucho sentido de justicia. Su cuerpo apareció a kilómetros de su casa, con marcas de tortura y cortes de cuchillo en la planta de los pies. Aquí en Zacualpa tenemos nuestros mártires. En este caso tenemos uno que de 12 años, Juan Barrera Méndez, fue asesinado cruelmente por odio a la fe. De tal manera que este niño catequista del tablón fue asesinado, fue torturado y prácticamente también sufrió como Cristo sufrió. Y ese niño creció con una familia humilde. Sus padres, doña Ana, le inculcó muchos valores. Él como niño era un vendedor de tamales. Él venía los domingos a la misa de 8 de la mañana, y lo que él escuchaba iba a compartir a la comunidad. Pertenecía a la comunidad de Arriquín, y cuando ya empezaron las persecuciones en los 80, esa comunidad fue arrasada por el ejército, y luego pues a él lo persiguieron, le dieron una tortura y lo hicieron caminar sobre piedras, le quebraron sus huesitos. Juanito Barrera Méndez, tenemos que decir que una noche
donde estaban escondidos, su hermano mayor y otros amigos salieron huyendo y no fueron asesinados. Sin embargo, Juanito Barrera permaneció en el lugar y no escapó, precisamente por este compromiso cristiano que no debía nada, sino al contrario, le debía su vida a Dios. Y como era un niño catequista, era consciente. No cualquiera hubiera soportado lo que él soportó. Este niño entonces fue llevado precisamente por los militares y fue torturado, golpeado y cruelmente asesinado, crucificado como Jesús y asesinado, puesto a caminar sobre las piedras del río, torturado, de tal manera que Juanito sufrió mucho para encontrarse con la hermana muerte. Ejemplo para el mundo, ejemplo para la humanidad, para la juventud de hoy. Ese niño trabajador, campesino, tenía muchas ideas, esos sueños que él tenía, ese sueño, ver a una Zacualpa diferente, su comunidad diferente, a su familia. Le cortaron sus sueños. A sus 12 años él dio testimonio. Él sigue vivo, sigue gritando, sigue luchando, porque Él es la voz de este pueblo, de Guatemala, de Zacualpa, de su comunidad, de donde vino. Ese niño es la fuerza, su sangre no es una pérdida. Para muchos, para los militares dijeron, ya está muerto. Así dijeron, este pequeño guerrillero ya está muerto. Pero para Dios sigue siendo la voz de este pueblo. Actualmente sabemos que Juanito, por nuestra Iglesia Católica, será beatificado en el año 2021, recuperando su memoria de ser un catequista, ser un niño cristiano de la Iglesia Católica y que por ser cristiano católico le valió su vida. Juanito, sigues vivo, sigues luchando, porque fuiste un niño fuerte, un niño valiente. Quisieron acabar contigo, pero sigues viviendo. Esa lucha tuya, esa fuerza, es la fuerza que nos das para seguir caminando, para seguir hablando de ti. Tú eres un ángel, como muchos de nuestros hermanos que derramaron su sangre con valentía y que ellos dijeron, nosotros merecemos esta muerte. Tú lo soportaste. Solo te pedimos la fe, mantener esa fe viva, aunque nosotros nos quiten la vida. Juanito, tú, como niño que caminaste en esta tierra, fuiste en la lucha, derramaste tu sangre como la derramó Jesús en esta tierra.
Y hoy, yo te digo, Juanito, sigue siendo un niño vivo. ¡Que viva Juan Barrera! El cadáver de Juan Barrera no fue localizado, ante lo cual se tiene planeado realizar otras exhumaciones y estudios forenses para lograr identificar el cuerpo. Todas aquellas personas asesinadas ahora son llamados mártires, por haber sido perseguidos y asesinados por defender una causa, sus creencias y sus convicciones. Pues veo muchas cosas positivas realmente. Hoy, aunque han habido otros acontecimientos donde nos han engañado nuevamente, que ni vale la pena mencionar, pero realmente dejó huella en nuestras comunidades, ha dejado que como vecinos nos respetemos, nos valoremos como seres humanos y que de esa manera pues podamos realmente caminar en nuestro municipio y vernos siempre con los mismos ojos, con ese mismo cariño y con ese mismo respeto. Esas cosas positivas y la organización de la gente, que ahora pues se organizan de tal manera que pueden exigir sus derechos y que eso realmente lo avala la Constitución política, ¿verdad? Pues hay algunos hechos de vandalismo que no se pueden permitir, ¿verdad? Pero el derecho a manifestar cualquier situación ante cualquier institución pues existe y es importante hacerlo valer, ¿verdad? Cosas positivas y negativas pudiera decir muchas, ¿verdad? Dejaron personas viudas, hijos huérfanos, mucho dolor, mucho luto, pero realmente yo creo que debe pesar más realmente lo positivo para que insistir en eso, para que eso nunca se repita. Actualmente en el lugar hay una capilla para conmemorar a los mártires, donde 47 personas fallecieron y fueron arrojadas en el pozo. Esto nos dejó un ejemplo de esos grandes temores, de esos grandes dolores de familias pues, que se quedaron a veces sin hijos, sin papás y huérfanos, ¿verdad? Entonces yo considero que es una reflexión para la sociedad en general guatemalteca y para nuestro pueblo, pues, de que dejemos esto atrás, dejemos esto a un lado, doblemos la hoja de ese libro que sucedió y que ahorita pues sigamos adelante en una forma tal y como hemos venido haciendo en total democracia. Gracias a Dios se buscó un proceso de poder lograr la comunicación en este proceso de lograr algún día la firma de la paz, ¿verdad? Y se inicia con los procesos esos de que los países se reunieran, que en algunos países se reuniera los gobiernos de acá, del área de Centroamérica, pero principalmente de acá de Guatemala, y se inician algunas reuniones en Esquipulas, en El Salvador, en Honduras, y de ahí pues llegaron a ciertos acuerdos en donde gracias a Dios pues se logró pues firmar una paz. Tenemos los acuerdos de paz que fueron firmados y considero que con los acuerdos de paz ahí se limitó pues que vuelva a suceder nuevamente este tipo de conflicto. Hay muchas cosas como para poder decir que somos libres en Guatemala, que podemos estar tranquilos, porque hay unas secuelas que realmente no permiten a muchas personas el poder perdonar tanto a las personas del ejército como a los de las organizaciones revolucionarias, y aún hay algunas secuelas que realmente pues preocupan. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico registró un total de 42.275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23.671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6.159 a víctimas de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17% eran ladinos.
Se estima que el saldo muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de 200.000 personas. Reflexionemos a que no, realmente ya no se vuelva pues a suceder esto, pues, ¿verdad? Porque prácticamente nos dejó más en pobreza y más subdesarrollo, ¿verdad? Y además, efectivamente, pues también hubo muchas personas fallecidas y, como le digo, mucho desplazamiento de mucho guatemalteco que tal vez se fue a sufrir a otros países, ¿verdad? Los conflictos armados en cualquier parte del mundo, las guerras, no traen ninguna solución o ninguna cosa positiva para nuestra población. Al contrario, lo que trae es muerte, destrucción, dolor y todo aquello que nosotros vemos que no es bueno para nuestra familia y para la comunidad. La violencia trae dolor, trae muerte, trae división, trae separación. Por eso es que preferimos la paz, porque la paz, el fundamento de la paz es Dios, el fundamento de la paz es Jesús. Y si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, debemos de ser hombres y mujeres de paz y de bien. De tal manera que pedimos a cada uno de nosotros que nos formemos en los valores y en la cultura de la paz, no en la cultura de la guerra o la violencia. Y que el buen Dios nos ayude, ya que la guerra es inútil. La guerra no trae ninguna solución positiva ni mejora las situaciones sociales de nuestra gente. Porque realmente como guatemaltecos queremos que estas cosas no vuelvan a repetirse. Entonces nosotros como personas adultas, los jóvenes que seguramente nos ven, las señoritas, pues deben conocer cuál fue la realidad en nuestro país para que esto nunca se vuelva a repetir. Y esta historia, pues hoy la contamos precisamente para que esta memoria histórica no se vuelva a repetir en Guatemala ni en ningún otro país del mundo, ya que la guerra trae muerte, destrucción y mucho dolor. Pues les hago esa invitación. Infórmense, acérquense a la iglesia, a otras iglesias que sin duda también hacen lo mismo, contar, narrar los sufrimientos de nuestra gente y que de esa manera, vuelvo a repetir, que esta historia no se vuelva a dar en nuestras comunidades. Y así han habido otras situaciones que no nos han permitido realmente un desarrollo total en nuestro municipio. Pero quiero hacer énfasis y recalcar en ese punto muy importante, en que acá en nuestro municipio, las personas que vivimos, las personas que habitamos este pedacito de tierra, somos personas muy emprendedoras, personas muy luchadoras y que realmente pues amamos a nuestro municipio y cada día hacemos o damos nuestro mayor esfuerzo para que nuestra comunidad se supere. Pero también quiero hacer llegar un mensaje a las personas que están fuera de nuestras fronteras, que están en los Estados Unidos y decirles que ustedes han jugado un papel muy importante en la historia de nuestro municipio y que parte del desarrollo realmente se lo debemos a todos ustedes porque Zacualpa cada día va para arriba. Que no se repita este momento, estas situaciones de dolor, que hoy en día pues también hubo mucha inmigración. Tú eres nuestra madre que cubriste a nuestros hermanos por mucho tiempo, que ellos salieron, tuvieron que gritar. Y asimismo te digo, Señor, gracias Madre, gracias Padre, por cubrir a estos hermanos por muchos años. Amén. Formamos a ustedes para que este tiempo de esperanza y de paz pues no se haga esperar y que cada uno de nosotros seamos artífices de la paz y del bien. Dios les bendiga. Gracias, Padre, por cubrir a estos hermanos por muchos años. Amén. En la actualidad, la estructura del templo católico del municipio de Zacualpa se encuentra intacto, siendo restaurado por última vez en el año 1989 y declarado Monumento del Patrimonio Cultural de Guatemala.
Hoy estamos seguros que, empujados por la fe, nuestros antepasados construyeron espacios sagrados que todavía inspiran a la gente, y esto es parte de la historia que debemos prolongar.